Bien, muy buenos días ingeniero y a todos los oyentes. En esta oportunidad mi grupo y yo vamos a exponer acerca de la gestión de proyectos, en el cual vamos a desarrollar las preguntas de actividad número 4 correspondientes al tema. Empezando con la pregunta número 1, ¿por qué es importante para un ingeniero implementar y seguir adecuadamente la gestión de proyectos de una empresa dedicada al rubro de la construcción? Realiza ejemplos. ¿Qué se pueden lograr con esto? Bien, primeramente empezando con lo que son las importancias. Eficiencia y control. La gestión de proyectos nos permite organizar y controlar de manera eficiente, más que todo, todas las actividades relacionadas en lo que sería con la construcción, en lo que es en la planificación de esta misma, de los proyectos, desde la parte inicial hasta su ejecución y entrega. Esto nos ayudará a evitar retrasos innecesarios y optimizar el uso de los recursos que tengamos, tanto humanos, tanto recursos materiales, lo que a su vez nos contribuirá más a nosotros, a la empresa o al proyecto en general, a su rentabilidad, y llevarlo a su éxito. También tenemos la gestión de gastos. Llevar un control preciso de los gastos en un proyecto de construcción es bastante crucial, importante. La gestión del proyecto nos permite mantener un seguimiento de los costos involucrados en el transcurso en lo cual se va desarrollando la edificación. No sé, podemos evitar lo que son excesos presupuestarios por malas prácticas, asegurarnos de la viabilidad económica de la obra, ya que, más que todo, ya que no me va a servir de mucho planificar una obra bien bonita, si no gestiono quiénes van a ser los responsables de utilizar aquel capital de la empresa de manera eficiente. Es por ello que también es importante no elegir las personas indicadas. Bien, cumplimiento de plazos. Con una adecuada gestión nosotros podemos establecer plazos realistas en el momento de planificar la obra y cumplir con ellos. Esto es bastante fundamental en cualquier proyecto de construcción, ya que sabemos que la mayoría de proyectos casi nunca acaban en el tiempo previsto. Y eso no necesariamente ocurre en el tercer mundo, también en países del primer mundo. Esto ya lo veremos en los ejemplos prácticos. Pero bueno, continuando por agregar un poco más, la adecuada gestión de proyectos nos ayuda a planificar y seguir ese mismo cronograma detallado que se planificó, lo que a su vez evita retrasos, penalizaciones contractuales, temas legales con el cliente, y asegurar la satisfacción de todos los involucrados, para que de alguna manera no manchar la imagen de nuestra empresa, que nosotros representamos, o de nuestra empresa, ¿sí? Calidad en el proyecto. La gestión de proyectos está estrechamente relacionada con la garantía de la calidad en la construcción, ya que a través de una planificación cuidadosa y adecuada y también una supervisión constante en los procedimientos, podemos asegurarnos en que nuestro proyecto cumpla con los estándares de la seguridad, durabilidad y excelencia, y con tal que cumplan con las normas nacionales, más que todo, de seguridad. Satisfacción del cliente. Finalmente, una gestión de proyectos efectiva contribuye directamente a la satisfacción del cliente. Cumplir con los plazos, mantener altos estándares de calidad y controlar los costos no solo nos garantizará lo que sería el éxito de nuestro proyecto, sino también fortalecer la confianza y satisfacción del cliente, lo cual puede llevarnos a que nuestra empresa sea más recomendada y se gane un renombre en lo que sería un pequeño hueco se nos gane en nuestra empresa, más que todo. Bien, ahora continuando con ejemplos prácticos. Si nosotros realizamos una adecuada gestión de proyectos, enfocándonos en el aspecto del cumplimiento de los plazos, podemos realizar edificaciones bastante enormes en pocos años. Por ejemplo, es el rascacielos Taipei 101, que solamente demoró 105 años, comparado con su magnitud de esta gran edificación. Es bastante considerable, sería una buena gestión, Ahora tenemos, como una mala práctica lo que es el Hospital Hipólito Unanue, en la cual no se ha dado una buena gestión, y hasta la fecha actual, aún no se ha completado lo que es el expediente técnico, y aún así han construido. No se ha dado una buena práctica, Una adecuada gestión de gastos, Por ejemplo, tenemos el Empire State Building, que ha costado 41 millones de dólares. Y tenemos el aeropuerto de Berlín-Brandenburg, que en este caso no se da una buena gestión, lo cual ha ocasionado que a esta edificación ha demorado desde el 2011 hasta el 2020 en edificarse, bastante tiempo.
Y esos contratiempos, ¿no?, han ocasionado, ¿no?, gastos innecesarios, ¿no?, lo cual ha llevado a que se gasten más de 2.500 a 4.000 millones de euros, ¿no?, bastante comparado con el Empire State Building. Calidad en el proyecto, ¿no?, y evaluación de riesgo, ¿no? También es importante, ¿no?, lo que es la evaluación de riesgo, porque al momento de no va a servir de nada no realizar una buena, o sea, vas a gestionar bien tu proyecto, ¿no? Pero qué pasa si no consideras, ¿no?, aspectos como son los riesgos, ¿no?, que pueden ocurrir al momento, ¿no? Al momento, ¿no?, de la edificación. Como por ejemplo aquí en estos casos fueron lo que es los vientos fuertes, ¿no? No fueron considerados en el momento, ¿no?, de como en la parte de la estructura en este caso, ¿no? En el Burj Khalifa sí se ha considerado, ¿no?, lo que fue estos fuertes vientos, y en el puente Takom Narrows no se ha considerado esto en el diseño estructural, ¿no?, lo cual ha llevado a que sea recordado, ¿no?, por, por ser destruido por los fuertes vientos. Y eso sería todo por mi parte. Buenas, profesor. Mi nombre es Denilson Carlos Flores Cayo y vamos a responder a la pregunta número 2, que me dice, mediante la gestión de proyectos, ¿cómo podemos asegurar un correcto seguimiento y control de la etapa de planificación de un proyecto de construcción? Primero, vamos a partir por las definiciones de qué es una etapa de planificación y qué es una gestión de proyectos. Creo que de la gestión de proyectos ya hablamos en la clase anterior y lo vamos a tratar de simplificar. Por ejemplo, para la etapa de planificación va a ser una de las etapas más importantes en la gestión de proyectos, debido a que esta etapa se va a enfocar en definir tanto los objetivos del proyecto como establecer un plan de trabajo detallado. También nos va a permitir asignar recursos adecuados para cada tarea que vamos a realizar en obra. También nos va a brindar la posibilidad de realizar un seguimiento al progreso y también realizar ajustes según sea necesario, si tenemos algún inconveniente o no. En la etapa, en lo que viene a ser gestión de proyectos, va a ser la disciplina que va a planificar, organizar y dirigir y controlar los recursos para lograr un objetivo que nos planteamos en la etapa de planificación. Acá podemos ver diferencias entre un proyecto con gestión y un proyecto sin gestión. Nos vamos a basar en básicamente. Primeramente, buen día, ingeniero. Yo soy el estudiante de Marketing Ramos Ventura y voy a responder a la pregunta 3, que nos dice: mediante la gestión de proyectos, ¿cómo podemos asegurar un correcto seguimiento y control del cronograma de obra en la etapa de ejecución de un proyecto de construcción? Y nos pide desarrollar ejemplos prácticos aplicables a la realidad. El primero es tener una buena comunicación, una comunicación efectiva entre cada uno de los integrantes de una obra, ya sean trabajadores, peones, el maestro de obra, el residente. Y esta buena comunicación nos va a traer una eficiencia y eficacia en los procesos constructivos, lo cual a la vez va a evitar el número de errores y, lo más importante, no va a generar mayores plazos, ¿no? O sea, todas las actividades programadas se van a cumplir en el tiempo que se indicaba. Como ejemplos prácticos tenemos sobre todo abocados a evitar errores y resolver problemas, ¿no? En este caso, durante un proceso constructivo, por ejemplo, de vacío de columnas, si no hubiera una buena comunicación, se pueden cometer errores, como es esto, las cangrejeras, un mal vibrado del concreto. Y esto ¿qué va a ocasionar? Que se tenga que volver a realizar este vaciado, lo cual va a ocasionar mayores gastos y un mayor tiempo. Y respecto, por ejemplo, acá tenemos que en un movimiento de tierra se descubre un obstáculo, puede ser una raíz de un árbol, una roca, ¿no? Donde dicho problema se tiene que presentar o anunciar lo más antes posible al encargado para que pueda ser resuelto. Es decir, una comunicación efectiva, ¿no? Luego tenemos el uso de softwares y metodologías. Esto ya lo vimos en el anterior tema. Y acá tenemos varias, principalmente estas tres que se usan: el diagrama de PERT, el método de la ruta crítica y el diagrama de Gantt. De los cuales, el diagrama de PERT, ¿no?, descompone el proyecto en tareas, donde cada tarea tiene un tiempo ya asignado y que se debe cumplir en dicho tiempo. El método de la ruta crítica, ¿no?, nos dice que una tarea se tiene que realizar y cuando ya se realizó, recién podemos realizar la siguiente tarea. En este caso, la tarea 3 solo
la podemos realizar si ya se hizo la tarea uno. Y así con todas. Y el diagrama de Gantt es también, ¿no? En este caso, una metodología que nos ayuda a distribuir, en este caso, la duración de cada etapa del proyecto, ¿no? En este caso, en días. Principalmente esto es abocado a, por ejemplo, a tratar de organizar los tiempos en obras. Tenemos, por ejemplo, para antes de construir una ventana necesitamos el muro, o sea, necesitamos organizarnos de mejor manera. Y también para medir los tiempos de ejecución, por ejemplo, para las excavaciones, estos programas nos van a ayudar para medir el tiempo que se va a necesitar. Y acá vemos un diagrama de barras de una investigación en la cual se hizo a empresas constructoras, ¿no? Donde el diagrama de Gantt es prácticamente de los más utilizados por diversas empresas constructoras, debido a su facilidad, a su practicidad y el gran control que ofrece frente a los proyectos. Luego tenemos la gestión de riesgos. Acá me quiero referir principalmente a un riesgo climático y un riesgo laboral. Vayamos con los ejemplos. Eh, Puede ser que el riesgo climático más desfavorable y más fácil de ocurrir serían las posibles lluvias, dado que una lluvia te puede, si no se anticipa, si el ingeniero no se anticipa esto, ¿no? Por ejemplo, que se dé el caso de en un día en el cual va a llover, pues se me ocurre o se le ocurre al ingeniero realizar el vaciado de columnas o de vigas, ¿no? Es decir, el concreto va a cambiar ¿no? Por acción de la lluvia va a cambiar su relación agua-cemento, lo cual va a tener una menor calidad, una menor resistencia, y pues eso no es lo que se quiere, no es lo que se busca en una obra de construcción. Es por eso que se debe de anticipar, en este caso mediante Cenami, los pronósticos del tiempo, qué día va a llover para estar preparados y ejecutar otra tarea, ¿no? Que no que no tenga tanta implicancia con el factor de la lluvia. Y también respecto a la seguridad de los obreros, por ejemplo, para construcciones a elevadas alturas o en zonas peligrosas, siempre es importante que cuenten con la seguridad apropiada. Y por último, tener una buena organización y control, quizás la más importante. ¿Por qué? Porque organización y control es primordial en todas las etapas de una obra, sobre todo para el seguimiento a la ejecución de trabajos, tener una correcta organización respecto a los materiales y tener un control de calidad en cada proceso constructivo. Esto mejor explicado en los ejemplos. Eh, Aquí es necesario llevar un buen control, primero de los materiales, tener un control con el proveedor de cuándo me va a llegar y si me va a llegar con la correcta calidad. Esas materias primas las tengo que almacenar en un lugar correcto. ¿Para qué? Para que sea una rápida disposición, ¿no? Que los tiempos sean los más cortos y así tener una mejor organización. Y con este ejemplo me refiero a, por ejemplo, el correcto vibrado del concreto en columnas para evitar cangrejeras. Eh, Realizar este control de calidad es importante dado que como ya recalco, se van a evitar errores. Esos errores, pues a la larga van a generar más plazos, ¿no? Y es lo que no se quiere. Es decir, se necesita tener un correcto control tanto en el almacenamiento de materias primas como en los diferentes procesos constructivos que se den. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora yo, Denilson Oliva, continuaré con la pregunta 4. Mediante la gestión de proyectos, ¿cómo podemos asegurar un correcto seguimiento y control de costos de un proyecto de construcción? Desarrolla ejemplos prácticos aplicados a la realidad. Obviamente, respecto al seguimiento y control de costos en un proyecto, esto es algo muy importante, ya que sobre todo cuando una empresa elabora un presupuesto en un proyecto, siempre va a tener la incertidumbre de que estos costos puedan variar, sobre todo aumentar durante más que todo la ejecución de un proyecto, debido a compras de algunos materiales, contratación de alguno personal, etcétera, que van a modificar el presupuesto inicial de un proyecto. De acuerdo a León, nos dice que cuando se implementa en una empresa el control de costos de un proyecto, el objetivo principal es verificar que éste se desarrolle dentro de lo presupuestado. Esto de tal manera que la administración de la empresa pueda realizar sus respectivas expectativas de utilidad y mantener los requerimientos financieros dentro de lo que se había presupuestado inicialmente.
ya que uno de los problemas más que todo es esta variación que puede haber de costos en un proyecto. Respecto a los ejemplos prácticos, tenemos planificación detallada. Realizar una planificación detallada antes de comenzar el proyecto. Más que todo se refiere a desarrollar un desglose así de trabajo completo, donde se va a estimar más que todo eh, los costos asociados con cada tarea que se va a realizar en un proyecto. Luego tenemos presupuesto inicial. Establecer un presupuesto inicial realista y bien fundamentado, donde más que todo va a incluir todos los costos directos e indirectos relacionados con el proyecto. Luego tenemos seguimiento de gastos. Implementar un sistema de seguimiento de gastos que permita registrar y monitorear de manera regular los costos incurridos. Estos seguimientos pueden incluir salarios, materiales, equipo, servicios y otros gastos relacionados. Contabilidad precisa. Mantener registros financieros detallados y actualizados. Más que todo hay que asegurarse de que la contabilidad sea precisa y que esté al día con para poder así realizar un seguimiento preciso de los costos reales frente al presupuesto que se tiene. Luego tenemos actualizaciones regulares del presupuesto. Actualizar el presupuesto regularmente a medida que avanza el proyecto. Esto más que todo va a permitir realizar ajustes en tiempo real y si fuese necesario, tomar medidas correctivas en tal caso. Luego tenemos control de cambios. Implementar un proceso riguroso para gestionar y aprobar cambios en el proyecto. Los cambios pueden tener un impacto significativo, en este caso en los costos, por lo que va a ser esencial evaluar y aprobarlos cuidadosamente. Luego tenemos la comparación presupuestaria. Nos dice realizar comparaciones regulares entre los costos reales y el presupuesto original. Más que todo para así identificar algunas desviaciones y analizar las razones detrás de estas diferencias que hay entre los costos. Luego tenemos herramientas de gestión de proyectos. Eh, Esto más que todo se refiere a utilizar herramientas de gestión de proyectos y software actualizados. Más que todo para permitir así realizar un seguimiento eficiente, generar también algunos informes de manera ya más rápida y así realizar análisis ya con gráficos, cuadros, etcétera. Y por último, auditorías. Eh, en este caso, nos dice realizar auditorías periódicas para verificar la integridad de los datos financieros. En este caso, más que todo, reuniones donde van a estar más que todo las cabezas de la empresa, del proyecto, y van a controlar y compartir todos los datos para que así se haga ya más que todo una actualización de los costos que se está utilizando en la ejecución y lo que se tenía previsto. Bueno, eso sería todo por mi parte. Bueno, continuando con la exposición, yo, Diego Pomacha, voy a explicar sobre la pregunta 5, que es la que me tocó exponer, que indica que mediante la gestión de proyectos, ¿cómo podemos reducir los posibles riesgos que se pudiesen presentar en un proyecto de construcción? Desarrolla ejemplos prácticos aplicados a la realidad. Primero vamos a definir con una cita qué significan los riesgos en la construcción o a qué se deben. Esto de acuerdo a Yendo, el 2015 dijo que en los últimos años se han llevado a cabo proyectos que se terminaron costando más el doble de lo presupuestado, que demandan plazos mayores a los acordados en un inicio o que no cumplieron con los objetivos esperados. Como consecuencia de estos fracasos, los gobiernos, inversores y prestamistas se han vuelto extremadamente reacios a aceptar riesgos o participar en este tipo de emprendimiento. Como indica ya que debido a los riesgos de construcción, es que se han llevado a cabo que el proyecto ha sido presupuestado el doble, que ha habido un retraso en la entrega del proyecto y de que esto a los inversores, al gobierno,
han afectado económicamente. Esto debido al riesgo financiero que es lo que se quiere evitar. Eh, ¿Qué riesgos pueden haber en la concesión? Como ya indiqué, por ejemplo, pueden ser riesgos financieros que no se administre bien el presupuesto, los riesgos de seguridad, que vienen a ser un mal manejo de los equipos de seguridad para el obrero, para el personal, y además de una mala información que se le da al obrero mismo. Riesgos de diseño, que puede ser un mal, por ejemplo, así, un mal diseño de mezcla, una mala implementación de la mezcla misma en las columnas o en las losas. Puede ser también no, no llevando a cabo como está normado en la norma. Riesgos climatológicos, que pueden ser riesgos debido al clima en sí, como lluvias, eh, como nevadas, como climas cálidos. Y también dentro de estos riesgos climatológicos también encontramos a los riesgos geotécnicos, que pueden ser debido en sí al ambiente en el que nos encontremos, pueden ser el extracto del suelo, la composición del suelo en sí. Ahora vamos a hablar sobre ciertos ejemplos que pueden reducir estos posibles riesgos que ya mencioné antes. Por ejemplo, el uso de la tecnología. En sí, un ejemplo práctico puede ser el uso de drones para ver el progreso del proyecto en sí, para darle una pequeña gestión de calidad al proyecto, ¿no? O sea, para chequear en todo momento de que se esté llevando bien a cabo cada procedimiento del proyecto mismo en la ejecución. Otro puede ser la capacitación del personal, que el personal encargado de cada trabajo en la obra se encuentre debidamente equipado con sus equipos de seguridad, y tienen que estar informados de cómo se usan cada uno de estos. Aún así, si supieran, tiene que darse una breve charla de cómo se usa. Además de dar cierta información sobre si se van a aplicar nuevas máquinas, nuevas tecnologías, por ejemplo, una nueva maquinaria que no se puede usar, pues se tiene que dar una pequeña información, tiene que darse una pequeña capacitación al personal. Y esto de aquí tiene que estar en cada etapa del proyecto. No, en la ejecución del proyecto, perdón. Otro puede ser los análisis de riesgo que vienen en sí, que se tiene, o sea, esto es como prácticamente lo que más común se hace como un estudio de suelos. Tiene que hacerse más que todo en todas las obras. Esto debido a que el suelo, como ya se conoce, puede generar ciertos problemas. Por ejemplo, asentamientos, por ejemplo, pueden ser suelos expansivos, puede ser una pequeña filtración de la napa freática. Además de los riesgos ambientales, también puede ser en sí, también como ya dije anteriormente, las lluvias, los nevados, los climas cálidos. Tiene que darse, tiene que estar un pequeño chequeo a la información que otorgará el Senami de la región en la que nos encontremos laborando, para poder tomar las medidas correspondientes de acuerdo a lo que podría pasar. Estos dos últimos ejemplos van de la mano. En sí puede ser la contratación de costos. Esto de acá los estamos dando como si fuera una solvencia que va a dar, por ejemplo, se supone que no tiene que pasar, pero estos seguros pueden cubrir ciertos riesgos, como por ejemplo los daños materiales, que no se diseñe bien una columna y se tenga que demoler, y entonces va a generar un costo más. Entonces puede tener el seguro, puede cubrir eso, además puede haber accidentes laborales y ciertas demoras que puedan ocurrir en la construcción, y es por eso que nosotros como grupo estamos como que dando una solución, que tiene que haber un pequeño seguro en cada proyecto. Otro viene a ser el control de gastos. Si no queremos tener un seguro, entonces hay que hacer un buen control de costos, perdón, de costos y gastos. Esto tiene que ser en todo nuestro, bueno, yo diría que tiene que ser más que todo en todas las etapas del proyecto. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a ver qué vamos a estar contabilizando
cada gasto que va a generar el proyecto y tiene que estar, o sea, si queremos un poquito más, ser un poco más exigentes, tiene que generar informes para ver que si lo que se está gastado es de acuerdo a lo que hemos presupuestado. Y de acuerdo a las conclusiones. Como conclusión 1 tenemos que la implementación y el seguimiento adecuado a la organización son esenciales para el ingeniero civil en la empresa, ya que estos nos permiten, como ya dije antes, lograr eficiencias, control de costos, el cumplimiento de plazos, que viene a ser el cumplimiento de la obra, el control de calidad y una mejor reputación empresarial como empresa. Como conclusión de esto tenemos que la ejecución de proyectos en la planificación de construcciones es para mejorar prácticamente lo mismo, ¿no? Reducir ciertos riesgos, minimizar los riesgos, tener el equipo capacitado y si no lo tenemos, simplemente dar una informa, capacitarlos nosotros mismos, hacer una pequeña inversión haciendo esto. Como conclusión, tenemos que en la etapa durante la ejecución del proyecto se tiene que hacer una buena gestión del proyecto. Diríamos que en la planificación y en la ejecución son las etapas en las que más se tiene que hacer una mejor gestión de proyectos. Como conclusión 4 tenemos que el seguimiento y control de costos en un proyecto de construcción son elementales para garantizar el riesgo, no, digo, el éxito de la viabilidad económica. O sea, de que si nosotros generamos una mejor gestión económica o gestión de control de costos, vamos a tener menos riesgos financieros y vamos a optimizar un rendimiento general. Y como conclusión 5, que la gestión efectiva de riesgos no solo, o sea, es muy esencial para mitigar o solventar ciertos riesgos que siempre pueden ocurrir en la obra, ¿no? Y estos tienen que ser debidamente controlados según la persona indicada. Eso sería todo con la conclusión. Muchas gracias.